A ver, pensemos en esto por un segundo. A alguien le diagnostican un nódulo en la tiroides. Durante años, la respuesta era casi automática: cirugía. Pero, ¿y si les dijera que existe una forma de tratarlo sin bisturí, sin cicatrices? Bueno, hoy vamos a explorar una tecnología que está literalmente cambiando las reglas del juego. Y esta es la gran pregunta que se hacen miles de personas. El diagnóstico de un nódulo en la tiroides casi siempre viene acompañado de una ansiedad inmediata. Y claro, la idea de una operación en el cuello, pues, asusta. Pero, ¿de verdad es la única salida? Vamos a ver. Para entender por qué hacía falta una alternativa, primero tenemos que analizar el camino tradicional. O sea, por qué la cirugía, que sí funciona, puede ser una opción tan complicada para muchos. Ok, que quede claro, la cirugía es efectiva, nadie lo duda, pero las consecuencias pueden ser para siempre. Estamos hablando de una cicatriz visible, de los riesgos de la anestesia general, pero lo más importante de verdad es el riesgo de hipotiroidismo. Hay estudios que muestran que hasta un 71% de los pacientes pueden desarrollarlo. ¿Y eso qué significa? Depender de una pastilla hormonal todos los días por el resto de la vida. Y es aquí donde todo cambia. Ahora sí, pasemos a esta alternativa revolucionaria que está redefiniendo el tratamiento porque ataca justamente todas esas preocupaciones que acabamos de mencionar. El concepto, en realidad, es súper simple, pero muy, muy poderoso. La ablación térmica es una técnica mínimamente invasiva. Básicamente, usa energía para generar calor de una forma ultra precisa y así destruir el tejido del nódulo desde adentro, sin cortes, sin bisturí. Ahora, hay dos formas principales de generar este calor. La ablación por microondas, piénselo como un microondas de altísima precisión. Agita las moléculas de agua dentro del nódulo para calentarlo súper rápido. Por otro lado, la ablación por radiofrecuencia usa una corriente eléctrica que genera calor por fricción. Son dos caminos diferentes, pero ambos llegan al mismo resultado excelente. Y bueno, ¿qué es lo que pasa a nivel celular? El término técnico es necrosis coagulativa, pero la analogía es mucho más fácil. El calor literalmente cocina las células del nódulo. Sus proteínas se dañan, el tejido muere, deja de funcionar, y el cuerpo con el tiempo simplemente lo reabsorbe. Así de simple. Muy bien, llegó el momento de la verdad. Pongamos estos dos métodos frente a frente. Vamos a compararlos en los puntos que, al final del día, más le importan a una persona que pasa por esto. Primero, hablemos de efectividad. ¿De verdad funciona? La respuesta es un sí rotundo. Los estudios demuestran una reducción del volumen del nódulo de entre un 76 y hasta un 94% en solo un año. O sea, el nódulo se encoge hasta casi desaparecer. ¿Y esta tabla? Bueno, esta tabla lo resume todo. Pasamos de una cicatriz visible en el cuello a una marquita de 1 milímetro, que ni se ve. De días o semanas de recuperación a volver a la vida normal casi al instante. Y lo más increíble, se evita la medicación hormonal de por vida. El cambio en la calidad de vida es, de verdad, monumental. ¿Y qué tal la seguridad? Pues miren esto, el perfil es excelente. Un 97% de los casos no tiene ninguna complicación. Y las que puede haber, como una ronquera temporal, son leves, pasajeras y ocurren en menos del 3% de los casos. Las probabilidades son bajísimas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se ve esto en la práctica? ¿Cómo es el procedimiento para el paciente? Vamos a ver el paso a paso, que es más sencillo de lo que parece. El proceso es sorprendentemente simple y además ambulatorio. Primero, lo obvio, se confirma que el nódulo sea benigno. Luego, anestesia local como en el dentista. Después, usando un ultrasonido para ver todo en tiempo real, se introduce una antena muy delgadita. Y finalmente, se aplica el calor con una técnica llamada moving shot. Imaginen que el médico va pintando con calor todo el interior del nódulo. Todo el procedimiento puede durar entre 5 y 15 minutos. Y listo. Y aquí viene una de las claves de por qué es tan seguro. Se usa una técnica genial llamada hidrodisección. ¿Qué es eso? Pues se inyecta una solución salina alrededor de la tiroides para crear una especie de colchón de agua. Este colchón aísla y protege del calor todas las estructuras delicadas que están cerca, como los nervios o la tráquea. Es una barrera de seguridad simple pero súper ingeniosa.
Todo esto nos lleva a la pregunta más importante. ¿Cómo está cambiando esta tecnología la vida de los pacientes? Y sobre todo, ¿qué es lo que viene ahora? El impacto, como ven, es transformador. Se conserva la glándula, se mantiene la función natural del cuerpo, se evitan medicamentos para siempre y la recuperación es inmediata. Y no solo eso, se ha visto que funciona increíblemente bien hasta en nódulos grandes y que es segura incluso para niños y adolescentes. Es, sin duda, una mejora brutal en la calidad de vida. Y esto es solo la punta del iceberg. La tecnología que hay detrás es cada vez más sofisticada. Ya hay modelos de inteligencia artificial que analizan las imágenes y predicen qué tan bien da a funcionar el tratamiento. Hay sensores de fibra óptica que miden la temperatura en tiempo real para una precisión absoluta. Y hasta ultrasonidos con contraste que confirman en el momento que el tratamiento fue un éxito. Esto no es el futuro, está pasando ahora. Y todo esto nos deja con una idea final para reflexionar. Tal vez la verdadera innovación en la medicina no se trata de hacer cirugías más y más complejas, sino de encontrar formas más inteligentes, más precisas y menos invasivas de curar. La ablación térmica es el ejemplo perfecto de cómo se ve ese futuro.